Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a el segundo día de Campus Party, ya el segundo, con una charla realmente de lujo que se nos aproxima en los próximos instantes. Un placer enorme para mí. Yo hace un ratito terminé de presentar otra vez un poco mi visión acerca también parcialmente sobre este tema, así que es un enorme privilegio poder presentarlo en esta charla magistral que vamos a empezar a tener en los próximos instantes. Van a ser poquitos segundos nada más para que se sume la gente. Es un enorme colega, un referente indiscutido también, neurólogo, neurocientífico, autor del libro Ser Humano, Ser Humanos, su último libro recién lanzado, que lo estuve viendo ahí en algunas librerías recientemente, y la temática de la charla es acerca del cerebro del futuro, ¿no? Y un poco nos va a contar acerca de las máquinas, ¿son más sabias que los humanos? Y un poco este contraste entre el cerebro humano versus la computadora, y cómo será el cerebro humano en el futuro, ¿no? Y si un poco si es posible la inmortalidad tecnológica en este mundo tan digital y con tanta presencia tecnológica que estamos atravesando. Así que es un placer enorme para mí poder presentar a Facundo Manes en Campus Party Digital Edition 2021. Facundo, buenas tardes, bienvenido a Campus Party. Hola, Joan, gracias por la invitación y también gracias por la presentación. Para mí es un gran placer estar con ustedes hoy y los felicito por la iniciativa y bueno, gracias por permitirme hablar del cerebro humano, que es la estructura más compleja en el universo. Es tan compleja que se propone el desafío de entenderse a sí mismo. No hay otra máquina ni otro organismo en el mundo que intente entenderse a sí mismo como lo hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro dicta toda nuestra actividad mental, desde los procesos inconscientes como respirar hasta los pensamientos filosóficos más elaborados. Y tenemos más neuronas en el cerebro y más conexiones que estrellas existentes en las galaxias. Por miles de años la civilización se ha preguntado sobre el origen del pensamiento, la interacción social, la creatividad, la percepción, el libre albedrío, quién decide, la emoción. Hasta hace algunas décadas, estas preguntas eran abordadas por filósofos, artistas, líderes religiosos, científicos que trabajaban en forma aislada. En los últimos años, las neurociencias y las neurociencias cognitivas, en las últimas décadas, emergieron para aportar datos sobre estos dilemas que desde siempre los humanos tenemos. Y en las últimas décadas hemos aprendido más sobre el funcionamiento del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Es difícil entender nuestro cerebro, es uno de los desafíos científicos más importantes, pero se han hecho muchos avances. Y ustedes me preguntan, o me preguntaron en el título de esta charla, ¿son las máquinas más sabias que los seres humanos, las computadoras, que el cerebro humano? Como ustedes saben, si buscamos vuelos de internet para viajar a alguna ciudad del mundo, al poco tiempo empieza a aparecer en la pantalla anuncios del hotel, de esa zona que elegimos para ir en el avión. Los celulares entienden cuando preguntamos cómo está el tiempo, cuando pedimos que nos comuniquen con alguien. Las plataformas de redes sociales, los sistemas de streaming nos ofrecen información en función de nuestros gustos personales. Como ustedes saben mejor que yo, estos son ejemplos cotidianos de cómo la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra vida, recolectando información sobre nuestras preferencias, analizando datos de nuestro comportamiento y actuando en consecuencia. También ustedes saben que no se trata de algo nuevo. En 1977, la célebre computadora Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, y en el 2011 el sistema informático Watson le ganó el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy. Ahora, lo nuevo de la inteligencia artificial, la novedad que trae consigo la nueva ola de inteligencia artificial,
es que existen algoritmos que tienen la capacidad de procesar inmensas cantidades de información, bibliotecas enteras de texto, algoritmos que pueden encontrar patrones comunes en toda esa marea de datos y, por ejemplo, brindar respuestas a ciertas preguntas o incluso clasificar esa información en entidades con características comunes. Ahora, por el momento, estos algoritmos siguen dependiendo de una integración humana que interprete su respuesta o su forma de clasificar la información y evalúe si es adecuada o no. También existe un aprendizaje supervisado en el cual a un algoritmo se le proporcionan ejemplos de la información que tiene que procesar y cómo hacerlo. AlphaGo, un programa informático de Google DeepMind, ganó en el 2016 al campeón mundial de Go, un sofisticado juego de estrategia que se usa mucho, que es muy popular en el este de Asia. Gracias al entrenamiento en jugadas históricas y a la simulación de millones de nuevas partidas usando un método distinto, el aprendizaje por refuerzo. Ahora, la nueva versión de AlphaGo 0 ya no necesita del humano, ya no aprende jugadas históricas, sino conociendo solo las reglas, juega millones de veces contra sí mismo, comenzando con jugadas aleatorias hasta que aprende cuáles son las mejores. Ante esta situación, muchos advierten el peligro de que las máquinas devengan más inteligentes que los seres humanos. Y una aproximación teórica a esta teoría sostiene que si se creara una máquina ultra inteligente que sobrepasara nuestras capacidades, se produciría una suerte de fenómeno de superación exponencial. La máquina sería capaz de autoperfeccionarse y crearía a su vez una máquina más inteligente que ella misma y así sucesivamente, lo cual produciría cambios drásticos en nuestra civilización que podrían ser impredecibles o imposibles de controlar. Este fenómeno se conoce o es conocido como singularidad tecnológica. Sumado al hecho de que la velocidad de procesamiento de las computadoras se duplica en muy poco tiempo, se ha llevado a argumentar que esta explosión sucedería a un ritmo tan rápido que los humanos quedaríamos desfasados en las próximas décadas. Y uno de los investigadores en inteligencia artificial que más ha difundido esta idea es el inventor y futurista Ray Kurzweil, cuyo tuvo famosos libros, creo que uno se llamaba La singularidad está cerca y cómo crear una mente, el secreto del pensamiento humano, y esto atrajo la prensa internacional, el público internacional, el público tampoco experto en general, y la experiencia y análisis de este autor lo han llevado incluso a predecir que en el 2029 contaremos con el desarrollo de una inteligencia artificial cuyo comportamiento será indistinguible del comportamiento del cerebro humano, y en el 2045 habremos de enfrentarnos a la singularidad tecnológica. Hay una charla TED de este señor del 2005 que sostiene que habremos completado la ingeniería inversa del cerebro humano. Las computadoras combinarán los sutiles poderes de reconocimiento global de la inteligencia humana con medios en que las máquinas serán ya superiores en términos de pensamiento analítico, recordando miles de millones de datos de forma precisa. La ingeniería inversa es un método por el cual se obtiene información o un diseño a partir de un producto, permitiendo determinar cuáles son sus componentes y la forma en que interactúan entre sí, hacerle modificaciones y mejorar su funcionamiento. Este método aplicado al estudio del cerebro alude al proceso de descubrir cómo funciona, cómo procesa la información hasta el punto de que una vez conocido podamos crear un programa que cumpla las mismas funciones.
En el momento que esto se logre, las máquinas deberían entonces ser consideradas humanas. Este autor va más allá y plantea una suerte de nueva humanidad. Él dice, vamos a fusionarnos con nuestra tecnología, los nanobots irán dentro de nuestro cerebro, interactuando con nuestras neuronas biológicas. Supone entonces que llegaremos a contar con millones de nanorobots en forma microscópica que podrán inhibir o estimular las neuronas responsables del procesamiento de la información proporcionada por los sentidos, al ser capaces de subir a Internet los correlatos neurológicos de nuestros pensamientos y recuerdos. Podemos vivir desde una inmersión completa en la realidad virtual hasta la posibilidad de trascender las limitaciones de nuestro cerebro biológico. Y esta explosión inteligente, según este autor, se acelerará conduciéndonos al mundo de la singularidad. Ahora, todo esto, ¿es realmente probable que suceda? ¿Se fabricará entonces una mente similar o superior a la nuestra? ¿Es la inteligencia artificial comparable con la inteligencia humana? ¿O la inteligencia artificial es y seguirá siendo una herramienta que permita potenciar nuestras capacidades naturales, así como las aprendidas? Desde el punto de vista neurocientífico, en principio me gustaría decir que la inteligencia humana es una capacidad sumamente compleja, todavía no bien definida ni entendida, que afecta, entre otras, a nuestras habilidades motoras, emocionales, sociales y cognitivas. Las computadoras son más eficaces que la mente humana y la inteligencia artificial también en muchas tareas. Como ustedes conocen, Internet lo recuerda todo, como la célebre biblioteca de Babel de Borges. Y una simple calculadora científica nos aventaja en la velocidad de procesamiento matemático. Ahora, no debemos dejarnos engañar. Dejando de lado estas y muchas otras particularidades, la inteligencia artificial es limitada en su capacidad de integración. Y la toma de decisiones, la creatividad de la inteligencia artificial o de una computadora es totalmente diferente a cómo la aplicamos los seres humanos. La computadora más poderosa no es ni remotamente comparable a un ser humano en cualidades como la intuición, la perspicacia, el ingenio, la empatía, el coraje, la inteligencia colectiva, la capacidad de lidiar con personas difíciles, de detectar líderes, de inspirar, de motivar, de reflexionar, de tener introspección, de tomar una decisión en el corto plazo pensando en el largo plazo. O sea que vamos a un mundo híbrido donde la inteligencia artificial ya es mejor que nosotros en muchas cosas, pero nunca lo va a ser en las habilidades que nos hacen humanos. Por eso, como decía Joan, escribimos este libro con Matteo Niro, que se llama Ser Humanos. Lo hicimos durante la pandemia, en realidad la pandemia sigue, pero el año pasado durante la cuarentena larga que tuvimos, estimulados por lo que pasó luego de la peste negra. La peste negra entre 1347 y 1353 mató a un tercio de la población de ese momento. 1 de cada 3 personas de ese momento murieron. Y luego de esa tragedia surgió el Renacimiento, que el Renacimiento fue un movimiento transversal impulsando las fuerzas internas. Las habilidades humanas, la fortaleza interna. Y hoy, a diferencia de 1353, tenemos la posibilidad de saber mucho de las neurociencias sobre nuestras habilidades humanas. Así que este libro es una herramienta para brindarle a la sociedad los datos que sabemos desde la ciencia sobre las habilidades humanas que nunca serán reemplazadas por la computadora o por la inteligencia artificial, más allá de que en algunas cosas ya sean mejor que nosotros y van a hacerlo en muchas otras cosas. Pero hay habilidades humanas que nunca van a ser imitadas por la tecnología.
Además, las computadoras carecen de conciencia, de autodeterminación, no tienen creencias, deseos. Para construir una máquina consciente, deberíamos ser capaces de reproducir cada uno de los componentes esenciales que dan lugar a la conciencia. Y esto no es posible porque no somos capaces de explicar cómo el cerebro da lugar a la conciencia. Otro aspecto fundamental es el papel de las emociones y el cuerpo en el procesamiento cognitivo. La visión de la mente humana como un mero procesador de información ya ha sido rebatida por la ciencia. Hoy sabemos que los circuitos neuronales que subyacen a la cognición y a la emoción son interdependientes y que interactúan en el funcionamiento de los procesos más básicos, como la percepción temprana, pero también en los más complejos, como la toma de decisiones, el razonamiento, la conducta moral y social. Esto quiere decir, por ejemplo, que no procesamos la información nueva de forma enteramente racional, sino que la integramos con información sobre nuestras experiencias pasadas, sensaciones corporales, para interpretar lo que sucede a nuestro alrededor a través de inferencias y tomar decisiones para poder actuar. Aún ante información incompleta o contradictoria, los humanos somos capaces de intuir o leer claves contextuales y adaptar nuestra conducta en consonancia con ellas. Ser capaz de traducir al instante un lenguaje no es lo mismo que comprender el lenguaje. De manera similar, el que un dispositivo sea capaz de detectar rostros no quiere decir que pueda reconocer las expresiones faciales, inferir lo que significan en un contexto determinado y adaptar el comportamiento en función de dicha información. Además, el aprendizaje humano y nuestras vivencias emocionales no se basan únicamente en el hardware de nuestro cerebro. También precisamos de la experimentación en un entorno físico a través de nuestro propio cuerpo. Diferentes hallazgos neurocientíficos cuestionan cada vez más el dualismo cartesiano que establece una separación tajante entre la mente y el cuerpo. De ahí que la idea de una mente virtual almacenada fuera del cerebro es altamente endeble. A pesar de que la inteligencia artificial y la humana están lejos de ser comparables y de que el surgimiento de una especie de ente artificial consciente y autónomo en las próximas décadas parece algo de ciencia ficción, debemos reconocer que estamos entrando en una nueva era con respecto a la interacción entre la tecnología y las capacidades humanas. No podemos negar los inmensos avances tecnológicos ni la extraordinaria velocidad del procesamiento de la información de las máquinas, que además crece muchísimo en poco tiempo. Tampoco hemos de soslayar los impactantes usos de las nuevas tecnologías que complementan y potencian nuestras prácticas. Pero quiero que sepan que la inteligencia humana es mucho más que la velocidad de procesamiento y análisis de datos. Aunque las computadoras y la nueva tecnología sean capaces de realizar tareas automatizadas, de analizar enormes cantidades de datos, de encontrar soluciones a problemas específicos con muchísima rapidez y precisión, son incapaces de sentir, de adaptarse flexiblemente a nuevas situaciones y de tener la maravillosa capacidad creativa de un ser humano. Por ejemplo, con respecto a la creatividad, para que vean cómo las máquinas nunca van a reemplazar a la creatividad humana. Todos tenemos el potencial creativo. Esto no es menor, porque en la antigua Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas, o en Florencia, en el Renacimiento, se pensaba que una élite tenía el don de la creatividad. Hoy todos tenemos el potencial creativo. Pero también es cierto que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo no voy a ir a caminar ahora por la calle y voy a resolver un problema matemático porque no soy matemático. Hay ciertos procesos que se requieren para que surja la creatividad, el momento eureka humano. El primero es preparación. Esto requiere años. La preparación es necesaria, pero no suficiente.
Luego tiene que haber un periodo de incubación donde tenemos un dilema en la mente por semanas, horas, días. La incubación y la preparación son necesarias, pero no suficientes. Luego es importante poner el cerebro en off. Cuando no hacemos nada, nuestro cerebro asocia pensamientos que no estaban asociados y conecta áreas que no estaban conectadas. Cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja mucho. Y cuando no hacemos nada, surge posiblemente el momento eureka. Ajá. Es como cuando estamos haciendo unas palabras cruzadas y no nos sale, vamos a prender la pava para el mate o para el café y estamos prendiendo el fuego y aparece la palabra. Porque cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja muchísimo. Hay inclusive una red masiva que se llama Default Network, o red de reposo, que trabaja masivamente cuando no hacemos nada. Además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. Hay que equivocarse. Nadie ha hecho cosas importantes sin equivocarse. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del celular que influyó en la vida de muchos. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Así que equivocarse es parte del proceso creativo. Hay que tener coraje, hay que estar preparado para equivocarse. Y les doy ejemplos. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday cuando la soñó. Yo si vivo 90 años voy a dormir 30 porque uno duerme un tercio de la vida y nunca voy a soñar una melodía porque no soy músico. Paul McCartney tenía décadas de preparación, pero en las últimas semanas o meses o días estaba incubando una melodía nueva, estaba en el proceso de incubación. Se durmió, puso el cerebro en off y apareció la creatividad. Hay otros ejemplos también. Keith Richards con uno de los riffs más importantes del rock, que también soñó y cuando se despertó se lo contó a Mick Jagger. O un físico que descubrió la estructura de la molécula de benceno cuando la soñó en serpientes que se enrollaban, pero él venía con preparación y con incubación. Bueno, todo esto nunca lo va a hacer una máquina. Tampoco las máquinas van a tener las emociones ni la sensibilidad. Las computadoras son, y debemos ocuparnos de que así lo sigan siendo en el futuro, unos formidables instrumentos que ayudan y potencian a quienes las crearon, nosotros, los seres humanos. Así que, aunque hay muchos promotores del futurismo y han explorado intensamente la idea de transferir la mente de un individuo de carne y hueso a algo artificial, por ejemplo, una computadora, y según sus cavilaciones esto sería posible si se logra realizar un escaneado completo del estado del cerebro de un individuo, de modo que podamos replicarlo en otro formato. Esto no es tan fácil, no es tan así, y yo creo que si alguien conoce cómo funciona el cerebro es un poco escéptico de todas estas ideas, y que se puedan desarrollar en un futuro cercano para alcanzar la inmortalidad digital. Hay un investigador en la Universidad de Princeton actualmente, Sebastian Seung, que está tratando de elaborar un mapa de las conexiones cerebrales de un roedor, lo que se ha denominado el conectoma del cerebro. Aunque aceptemos que mapear el cerebro humano es una hazaña compleja, lograr un mapa detallado requiere 1 billón de gigabytes, lo que permitiría guardar el equivalente a 110 millones de películas de 2 horas de grabación, lo cual es muy complicado. Y esto solo abarcaría las conexiones del cerebro, así que además sería necesario añadir la información correspondiente a toda la actividad química y eléctrica del cerebro. Así que desde la ciencia somos un poco escépticos de la inmortalidad digital. Una cosa que quería plantearles es que la búsqueda de la inmortalidad ha sido una fantasía y un deseo, objetos de innumerables mitos y leyendas a lo largo de la historia. Sin embargo, algo como esto, que se puede concebir con el mayor bien que uno puede alcanzar, también ha sido visto como una carga. ¿Qué es lo que plantea, si no, la tragedia colectiva de las intermitencias de la muerte de José Saramago, o la película Los Inmortales?
porque allí el protagonista encarnó su inmortalidad como una desgracia. Ni más ni menos que por su consecuente soledad. Muere el amor de su vida, como morirán en el futuro todos los demás, y solo le queda sobrevivir entre extraños, padeciendo el destino fatal de su propia inmortalidad. Se trata de un héroe que elige la verdadera gracia del ser humano, aunque sea finita. Una cosa que quiero mencionar antes de terminar y dar lugar a las preguntas es la interfaz cerebro-máquina, que sí, esto merece una consideración. No sé si recuerdan que Stephen Hopkins, a quien yo conocí cuando yo estudiaba en Cambridge, él solía andar con su silla de ruedas por la ciudad, padecía esclerosis lateral amiotrófica, se llama ELA, una enfermedad neurodegenerativa que es causada por el gradual deterioro y muerte de las neuronas motoras, que se originan en el sistema nervioso central y controlan la actividad muscular. Y esto le provocó una atrofia a Stephen Hopkins y una parálisis muscular progresiva. Y a los 76 años era capaz de comunicarse con el mundo mediante un sistema informático que detectaba e interpretaba los pequeños movimientos de su mejilla. Cada movimiento activaba un cursor en la pantalla que él utilizaba para elegir la primera letra de la palabra que buscaba, y una vez que había escrito un par de letras, un sistema sofisticado de predicción de texto le sugería las mejores palabras basándose en sus libros, en sus conferencias previas, en sus charlas previas. Y gracias a este sistema logró dar conferencias en todo el mundo y escribir muchos libros exitosos de divulgación científica. El uso de la tecnología al servicio de la medicina y de la investigación da lugar a asombrosos desarrollos que mejoran la calidad de vida de las personas, sobre todo los que padecen enfermedades como la de Stephen Hopkins discapacitantes. Y hoy un número creciente de investigadores del mundo se dedican a desarrollar equipos que permitan decodificar de manera eficiente y en tiempo real el lenguaje en nuestro cerebro. Es lo que hace la interfaz cerebro-máquina, que conecta el cerebro humano con una computadora. Esta técnica comenzó a desarrollarse en 1969, cuando yo nací, tengo 52 años, cuando un investigador implantó un electrodo en la corteza precentral, en el área motora del cerebro de un mono, para monitorizar la actividad eléctrica de una neurona en particular. Cada vez que se incrementaba la frecuencia de activación de esta neurona, se recompensaba al animal con comida. Tras ser entrenado en esta tarea, el mono aprendió a obtener más comida activando cada vez más rápidamente esa neurona. Este experimento no solo demostró que era posible modificar a voluntad la actividad de neuronas aisladas, sino también que era factible el control volitivo de la interfaz cerebro-máquina. Un trabajo de la Universidad de California representó un impulso extraordinario en la aplicación del concepto de interfaz cerebro-máquina, ya que se desarrolló y perfeccionó el mapa cartográfico cerebral que, por ejemplo, permitió el implante coclear. Se trata de un dispositivo que reemplaza al órgano de la audición alojado en el oído interno, la cóclea, cambiando los sonidos por impulsos eléctricos que son enviados a la corteza auditiva, que se encarga del procesamiento. El implante está formado por un receptor de sonido, de un conversor que traduce los sonidos a impulsos eléctricos, y un electrodo insertado quirúrgicamente en los nervios que van al oído del cerebro. Este trabajo de este grupo de investigadores permitió hacer oír a miles de personas en todo el mundo. Otro desarrollo innovador son los implantes neuronales, dispositivos tecnológicos que se conectan a la superficie del cerebro mediante un procedimiento quirúrgico que actúan como prótesis biomédicas. Esta nueva tecnología permite que personas con distintos grados de inmovilidad, como Stephen Hopkins, puedan accionar brazos robóticos manejando el cursor de la computadora o mover su silla de ruedas únicamente por la fuerza de sus pensamientos. Para esto es fundamental que los implantes neuronales sean correctamente tolerados por los tejidos del paciente sin formar cicatrices, que haya una calibración adecuada y que se entrene a la persona para manejar
un brazo robótico o la silla de ruedas con sus pensamientos. Científicos de la Universidad de Pittsburgh están llevando a cabo una investigación con pacientes para analizar cómo el cerebro traduce el pensamiento en acción. Una de las pacientes de este estudio padece un trastorno genético denominada degeneración espinocerebelosa y se encuentra cuadripléjica, sin movilidad en las extremidades. A esta paciente se le implantó quirúrgicamente 2 cuadrículas de electrodo en la corteza motora, que más o menos se ubica acá, responsable del control voluntario de los movimientos. Estos electrodos permitieron reconocer y transformar las señales cerebrales para transmitirlas a una computadora. Y gracias a unos complejos algoritmos informáticos, se decodificaron e identificaron los patrones cerebrales asociados con los movimientos del brazo y de la mano. Entonces, cuando la paciente pensó en mover el brazo, los electrodos detectaron oscilaciones cerebrales y un software computacional se ocupó de interpretarlas y traducirlas en órdenes de movimiento que eran ejecutados por un brazo robótico. Así, a través de este mecanismo muy sofisticado, esta paciente pudo mover el brazo utilizando solo su mente, o incluso articular los dedos individualmente para estrecharle la mano a una persona. Así que la interfaz cerebro-máquina ya es una realidad, ya hay vía tecnología también transmisión de pensamiento de animales a animales o de personas a personas con tecnología. Y para terminar y dar lugar a las preguntas, quiero decirle que si somos capaces de entender cómo las interfaces cerebro-máquina modifican el sistema nervioso, esto nos aportará información muy valiosa para poder reparar o reconstruir, por ejemplo, lesiones cerebrales o de la médula espinal. Las interfaces cerebro-máquinas están comenzando a aplicarse en otros campos. El automovilismo, el entretenimiento, la educación. En Australia se ha desarrollado un vehículo que contiene sensores que monitorizan en tiempo real el nivel de atención y concentración del conductor y disminuye la velocidad cuando estos detectan fatiga o distracción. Otro desarrollo permite aterrizar un simulador de vuelo solo con el pensamiento. Se trata de un proyecto en Europa que se llama Brain Flight, que trata de conseguir que se pueda pilotear un avión únicamente con el pensamiento. Y en una serie de experimentos, ingenieros aeroespaciales lograron volar y aterrizar. Algunos eran ingenieros aeroespaciales, otros no tenían ninguna experiencia como pilotos, pero todos lograron volar y aterrizar correctamente un simulador de un avión de A-42 sin tocar un control o un pedal. Únicamente habían sido instruidas para dirigir la aeronave con el pensamiento. Se les colocó una gorra de electrodos para captar las señales neuronales del cerebro, que eran convertidas en orden de control de vuelo mediante la interfaz cerebro-máquina. Este tipo de interfaz es importante aclarar que no leen la mente, sino que se basan puramente en el procesamiento de señales eléctricas reconocibles para el programa. Así que proyectos como este van a permitir simplificar el entrenamiento de los pilotos, al reducir tiempos, costos, incrementar la seguridad y brindar nuevas oportunidades profesionales a personas con discapacidades. También quiero decirles que se viene un nuevo mundo post-pandemia. Ya vivíamos una cuarta revolución industrial que no solo modificaba lo que hacíamos como las revoluciones industriales previas, sino que nos modificaba a nosotros, porque esta revolución industrial, que es la cuarta, es la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Y vamos a ir a un mundo híbrido en muchas actividades. Pero quiero, como mensaje final, decirles que a pesar de todas estas maravillas que estamos contando, crean en sus habilidades humanas. Hay muchísimas habilidades humanas fundamentales que nos diferencian de otras especies que nunca van a ser reemplazadas por las máquinas. Y yo creo que ahí va a estar la inversión de la educación, del trabajo del futuro. Invertir en las cualidades humanas que nunca la tecnología va a poder imitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Facundo. Interesantísima ponencia sobre el cerebro del futuro. La verdad es que yo escuchándote y muchos también en la audiencia, que tuvimos muchísimas reacciones súper positivas a lo largo de la ponencia, la ficción y la filosofía se encargaron durante mucho tiempo un poco de proyectar esta área y hay como muchas preguntas, ¿no? Que nos empezamos a hacer, ¿no? Como
por ejemplo, otra vez, en este mundo con tanta presencia tecnológica, ¿qué efectos puede empezar a tener esto sobre la mente, ¿no? O qué estamos dejando de lado del aspecto más humano, ¿no? En este mundo tan tecnológico y tan racional, ¿no? En muchos aspectos. O es el cerebro humano capaz de comprender una cantidad infinita de conocimiento como lo es, como nos ofrece este gran oráculo que es Internet. Así que yo en lo particular me quedé con más preguntas, ¿no? Que respuestas, que me parece que es un poco la idea, ¿no? De toda esta experiencia. El lema de Campus Party, edición digital, es Reboot the World, es resetear el mundo. Y la verdad es que me quedé también con esta enseñanza o esta fórmula, ¿no? O estos ingredientes, ¿no? Del proceso creativo, de que para crear hay que estar un poquito loco, hay que equivocarse y hay que realmente tener coraje, ¿no? Que es un poco lo que nos diferencia. Así que un placer que estés con nosotros en Campus Party Edición Digital 2021, un placer gigante poder presentarte, que también trabajo en líneas parecidas, similares también, y nada, un fiel admirador tuyo, como lo sabés. Lo que te quiero preguntar es, como otra vez, como pregunta de la audiencia, ¿no? Que me pareció como también hasta un poco divertida, ¿no? Que es algo que nos preguntamos mucho. Y después, mensaje final que quiero dejar para los campuseros y toda la audiencia que nos está escuchando. ¿Qué pasaría si pudiéramos usar el 100% de nuestro cerebro, tal como lo proyectó la ciencia ficción y tantas películas que lo proyectaron eso, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios? Y después, nada, lo que quieras dejar para los chicos, para toda la audiencia que nos está mirando, los campuseros y todos los participantes de la transmisión. Bueno, primero que el admirador, eh, yo te admiro a vos, Joan, así que te agradezco tus palabras. Y la primera pregunta que me hiciste dos preguntas, pero la primera, que no sé si fue una pregunta, la quiero responder sobre cómo la tecnología constante afecta a nuestro cerebro. ¿Te parece interesante que te hable de eso? Sí, por supuesto, sí. Yo traté de sintetizar las preguntas de la transmisión, por eso en esas dos grandes preguntas. Bueno, Así que me parece súper primero, interesante. primero, y quiero dejarles un mensaje. ¿Cuántos minutos tengo? Son 47. Decime cuántos tengo y yo más o menos armo la respuesta. Son tres Sí, respuestas que quiero. Las dos sí, que me hiciste vos y son 10 y minutos. una mensaje final de la ciencia. Son unos 10 minutos, tenemos 10, 12 minutos para poder terminar la Bueno, transmisión. Así que entonces la primera hay tiempo. pregunta tuya era cómo la tecnología, cómo estar todo el día con la computadora, con el WhatsApp, con el celular, impacta. Una reflexión, pero para mí me pareció muy importante. Y la pregunta que me hiciste es del 100% del cerebro, y después voy a hacer una reflexión sobre las cosas que nos dan bienestar desde la ciencia. ¿Les parece bien? Desde mi punto de vista, perfecto. Gracias, Bueno, Facundo. primer concepto que tienen que saber, que por más que sean inteligentes, que son curiosos y demás, somos seres humanos y todos tenemos el mismo cerebro. Nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Nuestros recursos cognitivos no son ilimitados. Entonces, la multitarea nos agota y nos hace menos productivos. Tenemos la falsa sensación de que cuando estamos en una reunión y chequeamos el WhatsApp y escribimos un mensaje, hacemos las dos cosas bien. No, hay un impacto negativo en la producción. Así que la multitarea afecta nuestro rendimiento, nos estresa. Ya hay una fatiga de Zoom, una fatiga tecnológica. La tecnología es fantástica, pero somos seres humanos y nos agotamos. Y muchas veces aparece el síndrome de burnout, de estar quemados, que es un decaimiento físico, emocional, mental, que se caracteriza por estar cansado en forma crónica, sentimiento de desesperanza, vacío emocional, un poco de visión negativa de todo. Y lo primero que sucede es que nos agotamos emocionalmente. Y también hay una desproporción en el trabajo que realizamos y el cansancio experimentado. O sea, estoy muy cansado y no trabajé tanto. Nos irritamos, nos quejamos, disfrutamos menos de las cosas que disfrutábamos. Esto muchas veces pasa cuando estamos con el estrés crónico de estar todo el día conectados. Si ustedes me pedían esta charla en septiembre de 2019, yo le hubiese dicho, miren, en 7 años lo más cool va a ser como hoy es cool comer comida orgánica o lo que ustedes definan como cool.
o sofisticado, lo más sofisticado en 6 años, que yo creo que va a ser, y con más intensidad, pero ahora estamos en una pandemia que requiere tecnología, estar conectados así, lo que va a ser más cool en unos años es el contacto humano. O sea, en 6 años ver a alguien chequeando el WhatsApp permanentemente va a ser como alguien que fuma en un restaurante ahora o alguien que fuma en un avión ahora. Ya tenemos datos de que estar todo el día conectados nos produce agotamiento, estrés y demás. Eh, por otra parte, no usamos el 10% del cerebro cuando, como dice hay un mito, usamos todo el cerebro. Ahora mi cerebro está siendo usado a full, mis áreas visuales, mis áreas motoras, porque estoy moviendo los brazos, mi lenguaje, mi memoria. Así que usamos el cerebro, pero a veces hay que descansar. Y para eso quiero terminar con los 9 minutos que me quedan, 8, hablándole de algo que le va a servir concretamente a ustedes, que es, muchas cosas las saben ustedes por intuición o por experiencia o por sabiduría colectiva, pero lo que le voy a decir es que la ciencia tiene muchos datos, mucha evidencia que avalan que todas estas cosas nos dan bienestar. Pero el primer concepto que quiero decirle es que nuestro bienestar se construye. Como la creatividad se construye, el bienestar se construye. No es que voy a salir y con una varita mágica voy a ser feliz. Y estamos en una paradoja moderna, porque si nos comparamos con otros siglos, vivimos mejor, más allá de la pandemia ahora y la desigualdad y del hambre en el mundo, estamos mejor que hace 500 años, pero nos sentimos peor. Y bueno, quiero decir que el bienestar supone cambiar conductas automáticas, porque muchas veces los hábitos se instalan en forma positiva, pero también en forma torcida, negativa. Y quiero que sepan que hay una parte del bienestar que es genética. El 30%, si vemos el día soleado o nublado, depende de nuestra genética. Pero hay otras cosas que podemos hacer, eso no se puede cambiar. Por ejemplo, experimentar y aceptar emociones negativas es parte de nuestro bienestar. El bienestar no es solamente una sucesión de eventos alegres. También saborear los acontecimientos ordinarios positivos. Un cerebro atento al presente, sin rumiar acerca del futuro o acerca del pasado, es un cerebro más feliz y más productivo. Hacer lo que nos gusta. Cuando hacemos algo que nos gusta mucho, que cada uno sabrá lo que es, escribir, pintar, bailar, componer, programar, entramos en un estado de flow, donde disminuye nuestra noción del tiempo, del espacio, inclusive de nosotros mismos. Somos más creativos con flow y además tenemos más bienestar. También ser parte de un proyecto que sea mayor que uno, un proyecto colectivo que sea mayor de nuestros intereses, nos hace muy felices. Y ojo, porque generalmente estamos completando el próximo objetivo y nuestra mente está permanentemente pensando en la próxima tarea o revisando el pasado, con la falsa creencia de que estar por demás ocupado y haciendo cosas permanentemente nos va a llegar al éxito, nos va a lograr llevar al éxito que lo que hacemos, en lugar de concentrarnos y disfrutar el momento presente. Muchas veces sacrificamos el presente por la compulsión a terminar cosas y eso relega nuestra felicidad. Contrariamente a lo que muchos suelen pensar, ni la inteligencia ni el nivel educativo se relacionan con la felicidad. Tampoco la juventud, más allá del valor que se le da a la sociedad occidental moderna. Sí lo es la gratitud, agradecer lo que tenemos. En estos tiempos de pérdida, todos hemos perdido algo en la pandemia. O un familiar querido, o parte de un pulmón como yo, porque estuve grave, o viajar, o besarnos, o abrazarnos, como hubiésemos querido. Todos tuvimos pérdidas en la pandemia, pero también, en vez de enfocarnos en las pérdidas, lo importante es enfocarnos en lo que tenemos. Estamos vivos, podemos mover los brazos, hablar, mover las piernas. Muchos de mis pacientes no pueden hacerlo. Tengan presente que muchas personas logran sus objetivos y creen, quizás por eso lo persigan, que por el hecho de conseguir el objetivo ansiado van a ser más felices y se van a relajar de sus preocupaciones y angustias. Lamentablemente esto no sucede. Logramos un objetivo y queremos el otro. Ganamos un premio nacional, queremos el internacional. Así que una buena opción, más que aspirar a pensar que uno va a ser feliz cuando consiga lo que falta, sea pensar que se es feliz por lo que uno tiene. Esto parece fácil, pero requiere un entrenamiento. El hedonismo es parte del bienestar, el sexo, una buena comida, una copa de vino, pero el bienestar es mucho más complejo que el hedonismo.
o a la presencia de placer y la ausencia del dolor. Básicamente, una de las cosas que más nos da felicidad es el contacto humano. Nosotros somos seres sociales y si ustedes me preguntan, ¿cómo podrías resumir el órgano más complejo del universo? Yo les diría, es un órgano social. Nosotros nos diferenciamos de otras especies no por nuestro cuerpo ni por nuestra fuerza, sino porque logramos vivir en grupos complejos. Y la soledad crónica nos mata. Sentirnos solos crónicamente es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental y tan importante como la obesidad o el alcoholismo. Y la soledad es una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales, como la sed nos recuerda que tenemos que hidratarnos, como el hambre es una alarma biológica que nos recuerda que tenemos que alimentarnos para sobrevivir, como el dolor es una alarma biológica que nos recuerda que tenemos que ocuparnos de una parte de nuestro cuerpo que está sufriendo. La soledad es una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales. En el estudio más largo de la psicología, que se realiza en Harvard, siguieron a chicos de Boston de bajos recursos con chicos de altos recursos por toda la vida. Algunos llegaron incluso a presidente de Estados Unidos. Pero el factor de felicidad o de bienestar más importante fue cuántos vínculos humanos tenían cada uno. No tanto la fama, ni el poder, ni el prestigio, ni el dinero, después de cierto nivel. Así que una pregunta que le hago a todos ustedes, y no tienen que contestar, pero que piénsenlo un segundo, es ¿cuántos vínculos humanos profundos tienen cada uno de ustedes? Porque eso va a ser clave para su felicidad, mucho más que el dinero que ganen, más allá de llegar a sus necesidades básicas o de los cargos que tengan. También el altruismo genera placer, el altruismo activa en el cerebro el circuito de placer, que activa la cocaína, por ejemplo, que activa la hamburguesa con queso o el asado con chimichurri. Así que cuando uno ayuda al otro, no solo lo beneficia al otro, sino lo ayuda a uno. El altruismo activa los sistemas de recompensa del cerebro. Pero el último mensaje que quiero darles es que tengan un sentido mayor a ustedes mismos, un sentido de propósito que los exceda. Porque eso es una de las fuentes también más importantes de felicidad. Y sepan que vamos a un modelo híbrido en muchas áreas que combine lo digital y que esto obviamente, no a ustedes, pero al resto de la sociedad, les obligue a superar el miedo a la deshumanización de la tecnología, pero que sepan que las capacidades humanas que nos hacen humanos son y seguirán siendo irreemplazables. La tecnología es una enorme ventaja de oportunidades para aprender, para compartir nuestro aprendizaje, pero muchas habilidades humanas son imprescindibles. Repasemos. Lo enciclopédico va a dejar lugar a otras capacidades porque la información está disponible. Sin embargo, los trabajos del futuro van a requerir resiliencia, capacidad de adaptarnos a contextos cambiantes, flexibilidad cognitiva, la capacidad de resolver problemas complejos, es decir, encontrar respuestas novedosas a situaciones difíciles, la creatividad humana, la sensibilidad estética. La tecnología puede aportar mucho al mundo del arte, pero la emoción contenida en una obra literaria o musical no puede más que provenir de la experiencia humana. La capacidad de observar, de reflexionar, la intuición, el contacto humano, la empatía, sentir qué siente el otro. Eso nunca lo hará una máquina como lo hacemos nosotros. La inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las partes. Y hay 3 factores que impactan en la inteligencia colectiva. Que los miembros del grupo tengan altos niveles de empatía, que además del líder, el líder es clave. El líder articula una visión, casi un propósito vital, va para adelante con determinación, saca de la inercia al resto, toma riesgos. Pero además del líder, los grupos que son exitosos tienen otras voces dominantes. Y el tercer factor que impacta en la inteligencia colectiva es la diversidad de género. Cuando hay diversidad de género, en un equipo hay más posibilidades de éxito. Así que, en el mundo basado en el conocimiento del siglo XXI, además de las habilidades tecnológicas, debemos prepararnos en las habilidades cognitivas, sociales y emocionales que cada vez serán más importantes. Muchas gracias.
Impecable, Facundo. Muchísimas gracias. La verdad es que tuvimos muy buenas reacciones, excelentes reacciones, muchas preguntas que me encantaría poder hacértelas, pero bueno, por cuestión de tiempo estamos un poquito apretados con la agenda. La verdad es que Facundo nos dio un repaso buenísimo acerca de algunos consejos y algunas aproximaciones acerca del bienestar, que creo que más en épocas tan críticas como la que estamos atravesando y épocas tan difíciles, que ojalá que se termine muy pronto y esa pandemia se termine muy pronto, la verdad es que es una muy linda oportunidad, además de todo el avance científico-técnico que estamos atravesando y todo el bienestar que nos produce, empezar a recordar también las cosas que nos hacen más humanos, ¿no? Y que nos distinguen y que probablemente en el corto o mediano plazo nos van a seguir agregando muchísimo más valor. Así que agradecidos desde Campus Party. De mi parte también, Facundo, agradecerte por la excelente ponencia y gracias por ser parte de Campus Party Edición Digital 2021. Ojalá que la próxima la podamos hacer presencial, ¿no? Para poder empezar a agregar todos estos condimentos que también aporta la comunicación no verbal. Así que un placer enorme por tu presencia. Y si querés un mensaje final para los campuseros. Sí, volveremos a abrazarnos, sin duda, porque somos seres sociales. Muchísimas gracias. Mejor síntesis imposible. Gracias, Chao. Facundo Manes, por la excelente ponencia acerca del cerebro del futuro. Un placer enorme poder tenerlo en Campus Party. Y sigue la agenda de hoy y mañana seguimos con el tercer día de Campus Party. Mi nombre es Joan Zweig, soy el host oficial de Campus Party Edición Digital 2021 y fue un placer haber presentado a Facundo Manes y siguen las transmisiones del día. Abrazo gigante para todos. Nueva Ranger. Sistema de mantenimiento de carril. Control de velocidad crucero adaptativo. Asistente de precolisión con detección de peatones y vehículos. Robustez, tecnología, seguridad. Nueva Ranger. Hacelo todo.
Si te despojás de todo y solo quedás vos, ¿qué ves? Mira bien, tu cuerpo es el reflejo de las cosas que de alguna manera elegiste vivir. Son esas elecciones las que te trajeron hasta acá. Son ellas las que te convierten en una persona única. Elegí cuidarte. Sumum, excelencia para tu vida.